Nunca imaginé que a mis 78 años terminaría convirtiéndome en el ejemplo perfecto de aquello que enseñé durante décadas. Después de 35 años como profesor de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, analizando conductas humanas, patrones de manipulación y casos de abuso hacia personas mayores, creía haber desarrollado una especie de inmunidad intelectual frente a ese tipo de situaciones. Sabía reconocerlas, advertirlas, explicarlas. Lo que no anticipé fue vivirlas en carne propia. Todo comenzó de manera trivial, casi ridícula. Una mañana de febrero de 2025, al recoger la correspondencia frente a mi casa en la colonia Roma Norte, resbalé con unas hojas mojadas. Nada dramático, un mal apoyo, un giro brusco y un tobillo torcido. El tipo de accidente que uno atribuye más a la prisa que a la edad. Aún así, empecé a moverme con mayor lentitud, apoyándome en un bastón durante unos días. Mi esposa Esperanza, fallecida hacía años, solía bromear con que mi mayor defecto era negarme a aceptar ayuda. Y como tantas veces, tenía razón. Sin embargo, cuando mis hijos se enteraron de la caída, reaccionaron con una preocupación que no pude ignorar. Alejandro llamó desde Guadalajara, Carmen condujo desde Puebla, y ambos coincidieron en algo. Necesitaba a alguien en casa, al menos temporalmente. Fue Carmen quien propuso a Rocío, hija de la hermana de Esperanza. Una sobrina política, más bien una pariente lejana con la que apenas había tenido trato en reuniones familiares. Tenía 32 años, experiencia como auxiliar de enfermería y, según me dijeron, atravesaba dificultades económicas tras un divorcio complicado. La idea parecía lógica, alguien con formación médica básica, familia de confianza y un acuerdo económico claro. 4.000 pesos semanales y el cuarto de huéspedes de la planta alta. Rocío llegó el lunes siguiente con 2 maletas y una sonrisa amable. Su tono era cálido, su trato cuidadoso. Durante los primeros días cumplió exactamente con el papel que mis hijos esperaban, cocinaba, me ayudaba con las escaleras, se interesaba por mis medicamentos y escuchaba con aparente fascinación historias de mis años como docente. Llegué a pensar que había sido una excelente decisión. Pero los cambios, como suele ocurrir en los casos de manipulación, no fueron abruptos. Fueron sutiles, casi invisibles al principio. Comentarios envueltos en preocupación, decisiones justificadas como cuidado, pequeñas invasiones de espacio disfrazadas de ayuda. Un día, una vecina vino con sopa casera y Rocío le dijo que yo estaba descansando. No lo estaba. Otro día contestó mi teléfono y explicó que yo no podía hablar porque estaba cansado. Nunca me preguntó. Al principio observé sin decir nada. No por miedo, sino por reconocimiento. Había leído ese guión antes. Aislamiento progresivo, control gradual, construcción de una narrativa de incapacidad. Para la segunda semana, el patrón ya era claro. Apareció un dispensador de medicamentos con llave, aunque yo había manejado mis pastillas sin problemas durante años. Empezó a describirme ante mis hijos como un poco olvidadizo. Ordenó mis documentos financieros sin mi consentimiento. Llamó a mi banco. Cada gesto venía acompañado de la misma sonrisa paciente, esa que algunos cuidadores utilizan cuando tratan a alguien como si fuera menos capaz de comprender. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de un exceso de celo, sino de una estrategia. Y en lugar de confrontarla, tomé una decisión distinta, permitirle creer que su percepción era correcta. Comencé a actuar. Fingí confusión leve, olvidos ocasionales, dudas inofensivas. Nada extremo, solo lo suficiente para reforzar la imagen que ella estaba construyendo. Mientras tanto, documenté todo. Horarios, palabras exactas, acciones. Contacté a mi abogado de confianza y a mi médico de años. Instalé cámaras discretas en puntos clave de la casa. Cada movimiento quedó registrado. Cuanto más indefenso parecía, más audaz se volvía Rocío. Empezó a hablar abiertamente de manejar mis cuentas, de acompañarme al banco, de agregar su nombre como titular conjunto para facilitar las cosas. Escuché conversaciones telefónicas en las que hablaba de mi casa como si ya le perteneciera, calculando su valor, planeando el futuro. No sabía que cada palabra quedaba grabada. El punto culminante llegó cuando intentó iniciar una transferencia fraudulenta de la propiedad, utilizando documentos falsificados que alegaban un deterioro cognitivo severo y la nombraban como mi tutora legal.
Ese fue el error definitivo. Mi abogado actuó de inmediato y alertó a las autoridades. El día que llegaron a mi casa, Rocío aún interpretaba su papel de cuidadora diligente, tratando de impedir el acceso a visitas que podían alterarme. Fue entonces cuando dejé caer la máscara. Caminé con firmeza, hablé con claridad y vi cómo su expresión pasaba del control al pánico en cuestión de segundos. La evidencia era irrefutable. Grabaciones, documentos, testimonios médicos. Fue arrestada en mi propia sala. Los cargos fueron graves y las consecuencias, inevitables. No hubo gritos ni dramatismo excesivo, solo la caída silenciosa de alguien que había subestimado a su víctima. Meses después, recuperé por completo mi rutina. Vivo solo, manejo mis finanzas, recibo visitas cuando quiero. Convertí esta experiencia en un taller comunitario para otros adultos mayores, porque entendí algo fundamental. El abuso prospera en el silencio y la suposición de debilidad. No me arrepiento de no haber actuado antes ni de haber sido paciente. La justicia, cuando es completa, no necesita prisa. Aprendí que la edad no borra la lucidez ni la experiencia, y que subestimar a una persona mayor puede ser el error más costoso de todos.